Hola, soy Oscar Mesa Castillo y hoy día vamos a tratar sobre lo que es historia de la educación. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son los objetivos que vamos a tomar en cuenta para esta clase de historia de la educación. Entre los principales objetivos que vamos a mencionar serán las nociones básicas, el concepto de historia de la educación, la historia de educación como parte del plan de estudio, la importancia de la historia de educación, diferencia entre la educación, historia y la pedagogía, la relación entre la historia de la educación con la filosofía. Podemos nosotros comenzar diciendo lo siguiente, que la historia de la educación es una realidad educativa dentro del marco de lo que llamamos las ciencias sociales y es considerada también como parte de lo que es la historia de la cultura y estudia las relaciones de esta con la llamada acción educativa. Aunque la historia de la pedagogía se halla en íntima relación con la acción educativa, también podemos decir que la historia de la educación y la pedagogía se halla en íntima relación con la historia de la sociedad y la cultura, lo cual constituye un campo autónomo, aunque tiene sus características y modalidades propias. Por ello, podemos decir que no se le puede considerar totalmente a la historia de la educación y la pedagogía independiente, sino que forma parte de un todo más amplio que viene a ser lo que es la misma pedagogía. ¿Qué es historia de la educación? Es lo que nos planteamos en primer lugar. ¿Será una ciencia o una disciplina? Si podemos nosotros establecer lo que es en principio la historia, podremos decir que la historia es una ciencia, y como toda ciencia que se orienta a la búsqueda de la verdad, utiliza métodos, y nuestra asignatura, nuestra materia que estamos estudiando, no nace sino de la preocupación de esta ciencia llamada de la historia. Cuando la historia trata de saber, por ejemplo, qué ha sucedido con lo que son las matemáticas desde que el hombre estuvo sobre la Tierra hasta el día de hoy, surge un nuevo campo de estudio que se va a conocer como la historia de las matemáticas. De igual manera, cuando la historia trata de saber o conocer lo que es la filosofía desde la aparición del hombre hasta el día de hoy, surge un nuevo campo de estudio que se va a denominar la historia de la filosofía. Al igual podemos decir con el arte. Si la historia ha tratado de comprender lo que ha sido el arte desde que apareció sobre el hombre sobre la tierra, si el arte es popular o no hasta el día de hoy, genera un nuevo campo de estudio que se va a conocer como la historia del arte. Lo mismo sucede con lo que es la psicología, lo que es la economía, asimismo con la guerra, hay una historia de las guerras, luego con la administración, historia de la administración, así como también como la educación, historia de la educación, que es a donde queremos llegar, y también con la pedagogía y otros campos más. Entonces, la historia de la educación será una ciencia o una disciplina. Tenemos nosotros que saber de que la historia de la educación prácticamente es una disciplina, como vamos a verlo luego en su concepto. ¿Qué es historia de la educación? La historia de la educación es una disciplina social que se encarga de reconstruir lo que ha sido el pasado educativo de la humanidad. Y para lograr esa meta, estudia la forma como se han ido resolviendo los problemas de la educación a través del tiempo y en las diferentes sociedades que existieron y existen hasta el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo primordial de la historia de la educación? El objetivo primordial de la historia de la educación no es sino estudiar el cambio y desarrollo que ha experimentado la educación a través del tiempo y en los diversos pueblos y épocas. ¿Qué tipo de curso o asignatura es la historia de la educación? Todo aquel joven que ingresa a una facultad de educación para seguir esta hermosa carrera, y no siempre bien comprendida por si acaso, tiene que estar sujeto a un plan de estudio para su formación. Y nosotros tenemos que ubicar nuestra asignatura dentro de ese plan de estudio. Sabido es que en todo plan de estudio se estructura en base a áreas. Por ejemplo, hay el área de formación general, el área de formación básica profesional, como también la de formación especializada. Luego tenemos la de práctica educativa y preprofesional y finalmente el área de actividades.
A cada una de estas áreas le corresponden diversas asignaturas que complementan lo que es el plan de estudio. Por ejemplo, la formación general, encontramos dentro de esta área lo que es la filosofía, la psicología, geopolítica, historia de la cultura, introducción a las ciencias sociales, técnica de estudio y aprendizaje, etc. Dentro del área de formación básica profesional tenemos nosotros la teoría de la educación y la historia de la educación, como también las corrientes pedagógicas contemporáneas. Es así que encontramos nuestra asignatura dentro del área de formación básica profesional. Si hablamos de la especializada, para las menciones de inicial y primaria tendremos los cursos o asignaturas de aprestamiento, estimulación temprana, elaboración de materiales educativos, poricultura. En cuanto a las menciones de historia y geografía, todo lo que es historia local, regional, historia universal, geografía de igual manera, regional, universal, geografía económica, etc. Y en cuanto al área de práctica educativa y profesional, tenemos las llamadas prácticas internas que se dan dentro de las aulas universitarias y las prácticas externas que prácticamente lo hacen los alumnos en los colegios. Por último, las actividades que son de tipo físicas y culturales mayormente se realizan en los primeros ciclos del plan de estudio. En cuanto a la importancia de la historia de la educación, ¿por qué es importante la historia de la educación? La historia de la educación de alguna manera nos permite ver por dentro cómo se cultivan las generaciones jóvenes a través del tiempo. De igual manera, cómo se desenvuelve el proceso histórico de cada pueblo. Asimismo, nos permite recoger el bagaje cultural interesante de otros pueblos a través del tiempo, permitiéndonos alcanzar nuevas realidades de vida. Otra importancia que tiene la historia de la educación es en la formación del profesorado. Y hemos visto que es un curso de formación básica profesional en donde puede apreciarse en su justo y exacto valor el nacimiento o génesis y esplendor de las instituciones educativas, también las doctrinas y métodos y sus proyecciones culturales en un momento determinado de la evolución de la sociedad. Finalmente, podemos decir que siendo la educación como fin y método de perfeccionamiento humano, esta nos ayudará a describir y comprender la vida educativa a través de los tiempos, ordenando de manera automática el material que se estudia y que nos llevará a enriquecer todas las visiones filosóficas, psicológicas, didácticas y sociales de la educación que se brinda en el presente a fin de ofrecer calidad educativa con eficacia y eficiencia. ¿Existe diferencia entre lo que es historia de la educación e historia de la pedagogía? Todo estudiante que se adentra a este campo de estudio debe saber si existe o no la diferencia entre ambas. Podemos nosotros decir que desde la aparición de los primeros grupos humanos, es decir, desde que existe la sociedad, se ha dado lo que es el proceso educativo. Es verdad que en un comienzo la educación era de tipo rudimentaria, muy primitiva, pero aún así hubo un tipo de educación, no como la de ahora, sistemática, con profesores con aula, pero sí era una educación bastante primitiva, bastante rudimentaria. Esa historia de educación inicia pues su carrera con los primeros grupos humanos hasta el día de hoy y hasta el día en que ya la historia prácticamente no cuente con nosotros. La historia de la educación se funda en el trabajo que realizan los niños, jóvenes, ancianos, mujeres, día y noche a través del tiempo hasta el día de hoy. Pero ¿cuándo surge o cuándo inicia su carrera la llamada historia de la pedagogía? La historia de la pedagogía inicia su carrera con la presencia de los primeros filósofos griegos, es decir, Platón, nuestro amigo Sócrates, quienes en realidad se preocuparon por aplicar la reflexión filosófica a lo que es la solución de los problemas educativos de su época. A partir de ese momento entonces inicia su carrera la llamada historia de la pedagogía. ¿Tiene relación la historia de la educación con la filosofía? Debemos entender que sí, la historia de la educación tiene una relación muy íntima con la filosofía. ¿Por qué decimos esto? Porque la filosofía implica siempre una nueva concepción que debe tener el hombre y que prevalece en un pueblo, en un momento dado. Es decir, implica la concepción que tiene todo pueblo sobre el hombre y el mundo.
y por eso hay una estrecha relación entre las distintas maneras de concebir el hombre y las diferentes formas en que se ha ido o se ha estado tratando de formarlo por medios de la educación. Esto también se estudia en la asignatura de Historia de la Educación en nuestra facultad. Y bien, agradeciéndole por anticipado su atención, espero que les haya gustado estas nociones básicas y volveremos en una próxima oportunidad. Educación y cultura han sido dos temáticas fundamentales en la historia del hombre, pues son estas dos realidades las que de una u otra forma configuran su estado de vida. Sin embargo, para comprender un poco más el itinerario que ha recorrido la educación de la mano de la cultura, vamos a ir hasta Grecia, lugar a donde se remonta el término de paideia, que según los griegos era el arte de la buena educación y que hoy constituye el marco de referencia de la misma. Vamos a la antigua Helade y conozcamos esta encantadora cultura y este modo único de enseñanza. La educación en Grecia iniciaba en la casa de los niños, donde se les enseñaba cosas como la mitología griega, la historia de los dioses y otras leyendas nacionales. De igual forma, cuando el niño asistía a la escuela, allí aprendía no solo la escritura, sino que se le iba formando en la gimnasia y en la retórica. De esta forma se veía reflejada la cultura griega, que proporcionaba la guerra como algo clave para el sostenimiento de la ciudad. De igual forma, también los niños tenían clases de música, que representaba la parte espiritual de los griegos, y de esta forma se reflejan los aspectos importantes de su cultura expresada en la educación. Pero todo no acaba aquí. La educación sigue avanzando al ritmo de la época, y es así como en nuestro recorrido llegamos hasta la Edad Media, donde la cultura teocéntrica marca el curso de toda la vida y por tanto de la práctica educativa. Es así como toda la enseñanza medieval nace en las abadías, donde se transcriben las obras reconocidas y se difunde el pensamiento cristiano, sin obviar que todo aquello que no pareciera religioso era reprobado. Sin embargo, en la Edad Media nace lo que hoy conocemos como las universidades, que de una u otra forma nacen de la labor de la Iglesia. En esta época principalmente se estudiaba teología, filosofía, derecho y medicina. Y trasladándonos ahora hasta 1492, llegamos al descubrimiento de América, que significó no solo una conquista territorial, sino también ideológica. Los curas doctrineros imparten una educación basada en la rigurosidad y en la imposición de la cultura española. Posteriormente en Europa surge la Ilustración, que con el endiosamiento de la razón reformó todo el ambiente cultural y por tanto la práctica educativa, pues abandonadas las creencias religiosas, se desea conocer por medio de la razón y se persigue la libertad, abandonando los mitos que pueden hacer al hombre un esclavo. Todo este es el ambiente que precede a lo que conocemos hoy como la Revolución Industrial, que reforma toda la estructura del mundo occidental y marca una pauta cultural de suma importancia. Y avanzando un poco más en la historia, dirijámonos a la Europa del siglo XX, donde los radicales cambios culturales delinean las prácticas educativas y al mismo tiempo ofrecen un camino para recorrer. Durante el siglo XX, sobre todo la primera mitad, tuvieron lugar numerosos acontecimientos políticos y sociales que provocaron nuevas corrientes de pensamiento en el mundo de la cultura moderna y contemporánea, que surgieron como una actitud crítica hacia los sistemas dominantes. Entre esas corrientes se encuentran los cambios de las ideas pedagógicas y educacionales establecidos en Europa, que tienen diversidades y formas propias de actuación debido al contexto dentro del cual se desarrolla. El sistema puede ser interpretado como multinivel en el que se conjuga la intervención de actores públicos y privados